El día de hoy tenemos a Carol Andrea Gil, estudiante de Ingeniería Biomédica, que nos va a presentar su trabajo acerca de la viabilidad de una película hecha a base de mango. Esto dirigido para las aplicaciones en ingeniería de tejidos. Carol, bienvenida. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la presentación, Juan José. Muy feliz de estar acá y poder explicarles el cual fue mi proyecto de grado para mi carrera. Muy bien, primeramente comenzamos como comienzan todos los proyectos, con una duda y con una problemática. Encontramos primeramente buscando diferentes problemáticas. Nosotros con mi compañero Fernández éramos apasionados por los materiales. Entonces, buscando diferentes problemáticas en base a ello, encontramos que en la parte bibliográfica no había tantas biopelículas o tantos biomateriales hechos a partir de un producto natural o un biopolímero. Con ello, encontramos también de que al no haber tantas biografías con respecto a esto, había muchos problemas, los centros de los mismos biomateriales, y simplemente hay las mismas respuestas para problemas muy encontramos con respecto a esta problemática también ya en el mundo económico que lo que es la industria alimentaria genera muchísimos residuos, no solamente bioplásticos, sino también con respecto a los recursos, ya sean los desechos que no se consumen, por ejemplo, de las frutas. Sin embargo, ya en la parte de la industria alimentaria, utilizar residuos para poder hacer una biopelícula, poder volver a reutilizarlo, ya en la parte de medicina no. ¿Por qué no se utiliza? Por nuestra pregunta. Entonces empezamos a investigar, más que todo centrándonos en nuestro contexto. En nuestro contexto encontramos que solamente en el Valle del Cauca se genera una gran cantidad de cultivos. Son 13 departamentos los que producen mango. Y hay aproximadamente 5 toneladas de residuos, tanto en cáscaras como en. Nosotros pensamos, okay, podemos utilizar el mango para poder aplicarlo a la parte de medicina. Con ello empezamos a analizar una biopelícula a partir de los residuos o del mango, en específico del cotiledón. El cotiledón es lo que se encuentra dentro de la pepa de la semilla, más que todo. Ahí es donde se encuentra el almidón. Para poder realizar esto, realmente tenemos la ayuda de expertos y también poco dividir nuestro proyecto en diferentes objetivos. El primer objetivo en general fue realizar una biopelícula a partir del cotiledón de la semilla de mango y poder ver la citologicidad y la biocompatibilidad con otros humanos, porque es que queríamos centrarlo era humano. Por ello, dividimos en diferentes objetivos que iban a ser unidos a las actividades que vamos a realizar. La primera fue crear la biopelícula porque no estaba creada. Como ya lo he mencionado antes, en el mundo de los biomateriales, por lo regular nosotros tenemos que utilizar muchísimos productos naturales. Entonces, crearla. Después, analizar la citotoxicidad, a utilizar los cultivos, porque para poder realizar la citotoxicidad era necesario células humanas. Y por último, ya poder ver la biocompatibilidad de nuestra biopelícula. Con ello encontramos primeramente, para poder realizar la biopelícula, fue necesario conseguir primero mango. Fue chistoso porque cuando estábamos consiguiendo mango pensamos que el mango más grande tenía la pepa o la semilla más grande. Muchas veces no fue así. A veces salían semillas muy chiquitas. Por lo tanto, tocó empezar a sentir qué mango utilizar. Nosotros utilizamos la especie de mango tomo, la magnificarística. Bien. Comenzamos primero sacando el cotiledón, triturándolo, licuándolo, dejándolo descansando por aproximadamente 6 horas y poniéndolo en secado entre más o menos 45 grados centígrados. Eso fue un día para otro. Después de ello, se generó, sacó lo que es el cotiledón ya triturado y se dejó secando, se trituró y ya con ello se utilizó tanto el clasificante glicerina, que es una de las fertilizantes que más fáciles se consigue, como el ácido acético para poder diluir mejor
lo que era todos los compuestos. Al 4% fue el ácido acético. Y agua destilada que estos materiales podían variar dependiendo de la cantidad que vamos a utilizar. Porque para la sal destilada nosotros hicimos aproximadamente 30 intentos de biopelícula con diferentes variaciones de cantidades, buscando la contextura que necesitábamos. Al final se obtuvo una biopelícula delgada, ya les comentaré cuánto fue el espesor, con cosas, también con buena elasticidad. Aparte de eso, también vimos que tenía muy buen soporte al agua. Después, en la segunda etapa, ya les comenté que hemos la citología para ello es necesario extraer células humanas. Nosotros utilizamos específicamente los linfocitos. Las células que se extrajeron fueron de un paciente sano. Yo espero haber estado sana para poder utilizar. Se extrajo las células y a partir de eso utilizamos un histopac para poder ver mejor o poder sacar lo que era nuestro linfocito. La pusimos en la máquina centrífuga por lo menos aproximadamente unos 40 minutos. Se separó lo que fue el plasma con los glóbulos rojos y justamente en el centro, entre los glóbulos rojos, encontramos lo que son los linfocitos. Estos se trajeron con una pipeta y se colocaban en medio de los martillos. Nosotros tenemos algunos problemas con los líquidos, más adelante los voy a comentar. Después de extraer las células, lo que hicimos fue mantener lo máximo posible una cadena de frío para que no se fueran a dañar o coagular. Hicimos un conteo, el conteo se hace con una cámara en un bagua. La cámara en un bagua tiene una rejilla en la cual facilita el conteo de las células. Contamos cuántas había solamente recién sacadas para ver cuántos linfocitos teníamos y con cuántos linfocitos vamos a trabajar. Ya con ello, aquí se pueden ver los linfocitos se tinuen ya con respecto a lo que fue al sur de Tripano para poder ver cuáles estaban muertos y cuáles estaban vivos. Ya para la tercera etapa, ya fue realizar las diferentes pruebas. Para ello hicimos un control negativo y control positivo y utilizamos solamente los linfocitos con el medio de cultivo. El control positivo fue con respecto a una biopelícula creada también por un compañero ya en la universidad, que fue PSL con recubrimiento de óxido. Con ello se hizo un control positivo para ver más o menos si nuestra biopelícula tenía más viabilidad, más citotoxicidad o menos citotoxicidad en comparación con esto. Y el control negativo, que ya fue nuestro medio de cultivo con nuestra biopelícula, el resultado del primer paso fue una biopelícula de color marrón, con viscosidad, también buena elasticidad y también buena adherencia y no hidrofóbica. Encontramos un espesor de 0.44, lo cual fue muy chiquito, se puede decir así, pero era lo necesario para poder utilizarla para lo que nosotros queríamos, que era regeneración de tejido, es decir, recuperación total. Yo con ello, el siguiente resultado que se vio fue con respecto a saber si teníamos o no almidón. Para ello se utilizó flúor y yodo. Por lo tanto, sí se logró observar que sí se tenían almidón y se sacó el rendimiento de este almidón. Como se puede observar, utilizamos 4 unidades de mango. El cotidiano que nosotros trajimos del mango fue un 4% del total del mango. Solamente esa pequeña parte. Y el porcentaje del almidón que nosotros obtuvimos el cotileón fue de un 3%. Es decir, es un rendimiento muy bajito. Por lo tanto, es una de las cosas que más nos implicaron, como más tuvimos a la hora de saber recoger grandes cantidades de mango, conseguir grandes cantidades de la semilla. Después se hizo una prueba de espectroscopía, fotometría, que aquí se comentaba, era para poder observar si lo que nosotros teníamos era almidón y qué clase de almidón se compraba. Encontramos que había una compatibilidad en un 88% con el almidón soluble a partir del maíz. Aquí se pueden ver diferentes marcas, más que todo las huellas. Si ustedes pueden observar en la gráfica,
El rojo es nuestro almidón. Y la gráfica gris es el almidón soluble de maíz. Con ello, observamos que habían grupos como la amilopectina, habían grupos como la glucosa, la amidrasa, los cuales se ve más que todo la marca, la huella del almidón, se ve más que todo al final. Entonces ya podemos compatibilizar y decir, ok, para esto lo podemos utilizar o para esto lo podemos utilizar y cuál era la ventaja que quería tener. Encontramos también que hubieron resultados con respecto a la viabilidad de la película. ¿Qué pasó con la viabilidad de la película? Encontramos que solamente con el medio de cultivo, el 52,63% de los linfocitos sobrevivieron. Con el de nosotros, el 61,54% de los linfocitos sobrevivieron. Y con el control negativo, el 53,25% también sobrevivió. Pero ¿cuál fue el problema aquí? Resulta que cuando uno hace estas pruebas de citotoxicidad, el control positivo da muy elevado, hay algo malo en la prueba. Eso fue lo que observamos, eso fue lo que pasó. El valor de control positivo está muy alto con respecto a lo que salía en la bibliografía. También encontramos que hubo problemas con las muestras de sangre porque en la cadena de frío muchas veces no se llegaron a utilizar, no se logró a cumplir con todo de la cadena de frío. Sobre todo porque nos tocó sacarlos por fuera del lugar donde lo necesitábamos por unas leyes, unos reglamentos que tuvimos que sortearlo después. Tuvimos problemas con el medio de cultivo porque el medio de cultivo que vamos a utilizar no estaba caducado, entonces no habíamos como preparado. Como conclusión, encontramos, se pueden utilizar los residuos naturales para construir biopelículas. Hay que extraer o hacer una prueba de citotoxicidad, si se quiere utilizar en un medio para fines humanos, siempre seguir la cadena de frío o los reglamentos, porque muchas veces puede llegar a que solamente un pequeño error, algo que no se haya hecho, puede llegar a ocasionar que haya problemas a la hora de tener los resultados, como nos pasó. También encontramos de que el mango era muy, la semilla de cotiledón era muy, con un rendimiento muy pequeño en comparación con otros. Por ejemplo, la yuca, la papa tiene un rendimiento altísimo, porque todo lo que se consume es almidón. En cambio, con el mango es diferente. Desde ti encontramos similitudes con el almidón de maíz. Y ya por último, logramos encontrar que nuestra película sí tenía biocompatibilidad. ¿Por qué? Porque aparte de haber dado una viabilidad con errores, con desviaciones, al ser un producto natural, tanto de consumo natural, hay una posibilidad muy alta de que sí se puede utilizar para, para fines humanos, fines creativos. Aparte de eso, también para regeneración cutánea, uno de los principales objetivos es tener una película que sea amigable, que pueda retener líquidos. Y al hacer la prueba con una sola película, sí salió que pueda retener líquidos por más tiempo. Lo es una terapia que muchas veces se utiliza. Por lo tanto, aunque no logramos completar toda la parte de la viabilidad, sí tuvimos suficientes bases o para decir si nuestra película sí se puede utilizar para tal estilo. Esto puede investigar más, sí, pero según esto vamos a completar. Muchísimas gracias. Queremos que sea como hablar de ciencia de una forma como hablaremos de cualquier otro tema en la cotidianidad, digamos de una forma más conversadita. Yo te iba a preguntar, era en todo el proceso, ¿qué fue lo que viste como más complicado al momento de desarrollar la investigación? Al momento de desarrollar la investigación hubo varios momentos que se pueden considerar como complicados. El primero fue encontrar la problemática, porque para una problemática hay que leer mucho. Y a veces hay muchas personas que les va a costar. Entonces, encontrar la problemática y centrarlo no solamente en un ámbito, sino también centrarlo a diferentes espacios, porque eso es lo que queríamos, no solamente entrar en la parte de generación de tejidos, biomédica, sino también en la parte económica, porque como dijimos, el Valle del Cauca es uno de los principales exportadores de Colombia, además. Solamente imagínense la posibilidad es que
habría si se puede utilizar no solamente en la parte de consumo, sino en la parte también de medicina. Habría, digamos, una diversificación de la economía. Eso fue uno. Otra fue encontrar las medidas exactas para poder construir la biopolítica, que como lo dije, hicimos como 30 protocolos y eso era variando, pero variando una cosita, subiendo otra, digamos, puede ser un litro, un gramo, cambiándole esas cositas mínimas para encontrar el protocolo exacto para poder generar la película y reproducirlo a gran cantidad o aún más. Entonces llegaste a hacer 30 prototipos de biopelículas. ¿Cómo te cuidabas de no contaminar, por ejemplo, la muestra o no poder, digamos, a ensuciar los datos? Pues como en todo, nosotros en protocolos hay que llevar bata, guantes, tapabocas, muchas veces hasta redes. Y no solamente estamos trabajando muchos estudiantes, también estudiantes de tesis, más que todo ambiental. Entonces uno se ubicaba en su espacio y buscaba mantener todo lo más limpio posible y lo más ordenadamente posible. Sin embargo, también la que fue la auxiliar, Diana, ella nos ayudó muchísimo en el proceso, siempre estaba presta para todo. Entonces, primer agradecimiento a ella, primeramente. Y, y así, lo bueno de trabajar en un espacio con tanta gente es que todo el mundo es consciente de que también hay personas que están trabajando en lo suyo. Entonces se cuidaba mucho de, ven, no tocar, si hay un espacio, no tocar los ingredientes de ese espacio. O si uno necesitaba, digamos, ayuda, no lo encontraba, decían, ah, no, sí está ahí. O bueno, se hace así. Entonces, Sí, sí, digamos, sí. siempre como se compañero no solamente entre mi compañero y yo, sino también entre otras personas, lo cual facilitó mucho. Porque no solamente nosotros también de películas, sino también estaba el de la papa, el de la yuca, el de la piña. Entonces, era como fácil, porque era casi, no el mismo objetivo, no era el mismo proyecto, pero sí con similitudes que podemos utilizar. ¿Y cómo fue esas estudiantes de ingeniería biomédica? Eh, pero no deja de ser una ingeniería. A las personas les suena más que va por el lado meramente del desarrollo tecnológico, de hacer máquinas. ¿Cómo fue que vos como ingeniera biomédica llegaste a hacer un proyecto, digamos, tan científico que puede desarrollar esta biomédica? Pues nosotros, sí, la gran mayoría de personas escuchan, ah, ingeniería biomédica, uy, prótesis. Entonces, Exacto, y es que sí. es una carrera que diversifica muchísimas cosas. Nosotros vemos materias tanto de medicina como de programación, de análoga, como de biomateriales o materiales. La parte de biomateriales, nosotros la vimos con la profesora y les encantó con la profesora Clara, que fue una de nuestras principales asesoras en este proyecto, con el profesor Lumián, que es biólogo. Entonces, al utilizar o ver esa parte de biomateriales nos gustó. Aparte de eso, ya todo lo que se utiliza en el ser humano tiene que tener una parte compatible con el ser humano. Si se va a hacer, digamos, un descubrimiento o tecnológico o algo tecnológico en el cuerpo humano, tiene que ser biocompatible. Eso lo vimos cuando hicimos una presentación sobre nanotecnología, ¿vos te Sí, acordás? sí, 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 En la sí. parte, nosotros de nanotecnología encontramos nanobots, pero esos nanobots solamente iban a una parte en específico y que tenían que ser recubiertos por algún biomaterial, podían estar en contacto con el cuerpo humano. Entonces, no es solamente como esto se quita, sino que todo se complementa. No, y justo en el de cuando estuvimos haciendo esa investigación de los biochips, estaba como muy presente ahí la parte de lo que dice de la biocompatibilidad es meramente, todo se hace por el biomaterial, ¿no? No, Y es esa parte bien importante de investigación que creo que últimamente se ha investigado más al respecto, pero no era como un área en el que un ingeniero como tal se quería llegar a dedicar, como buscar un material que sirva en el cuerpo humano. Eso, nosotros cuando hicimos las pruebas, nos tocó primero extraer la sangre. Eso hay que traerlo ¿cuántos litros sacaste de a una la caja como cuatro. No, ya cuatro es mucho, ¿Cómo mucho, que mucho, no mucho. tanto? ¿Cuánto es demasiado? No, ahorita no puede ser. No, yo digo, dos jeringas llenas de las grandes.
Se sacaron y se dejaron en un espacio frío, pero no siguiendo con otros rumores que eran fríos, entonces hubo problemitas ahí. Cuando se extraían, habían que extraerlos en una, se me olvidó cómo se llama, pero en una cámara gigante, está en la universidad ahora mismo, que era de nivel 2, si no me equivoco. De la cámara que dejar todos los instrumentos descontaminando y ya no se pueden sacar porque no se contaminan. Uno tiene que meterla en mano y ahí mismo hacer todo. Y no puede, cuando va a coger la pipeta, no puede que esa punta toque otras cosas porque no se contamina. Entonces, sí, digamos, era un problema que muchas veces llegaba y se contaminaba. Y eso puede esperar a más. Y entonces ahí sí, digamos, si uno llega a cometer el mínimo error, te toca reiniciar, hacer todo otra vez. Uno puede hacer dos cosas. Si el problema no es muy, muy grave, uno dice, tírese y siga. Si ya el problema no es muy, muy grave, ya sí toca volver a hacer todo el proceso. Nosotros nos tocó hacer el proceso, si no me equivoco, dos veces, porque resulta que cuando nosotros colocamos el control negativo, control positivo y el medio de cultivo, lo colocamos en una incubadora, encerrado al vacío. Y resulta que cuando sacamos las muestras, eso tenía gotas de agua, justamente tenía superficie. Y que una gota de agua caiga en uno de ellos, ya, se pierde el Sí, claro. experimento. Entonces, uno ahí ya toma la decisión, ya como dueño del proyecto, si saca eso lo más delicadamente posible o lo vuelve a hacer. Y ahí, y vos cuántas veces lo volviste a hacer, cuántas Dos veces veces. Dos veces porque es lo que, decidí a saltarlo. dos veces porque uno también tiene que ser consciente de que uno como estudiante no tiene tiempo contabilizar. Es como tan sencillo decir, uy, no, mañana lo hago, no. Entonces, muchas veces tocaba era, eh, listo, vimos los experimentos, cuando ahí mostramos los resultados, después el segundo experimento que hicimos, la segunda vez que lo hicimos, los otros dieron todavía más espantosos, los primeros, y ya ahí uno tiene que decidir, no tiene tiempo contabilizado, si muestra los resultados o si no, o si lo vuelve a repetir. Hay unas cositas que cuando uno ve los reactivos, o está muy turbio, pues ya, Ya no funciona la que. Eso te pasó bastante. sí, me pasó bastante. No eran reactivos míos, sino eran reactivos ya de la Universidad de Puerto Conchitoso. Resulta que justamente una semana antes, una profesora no haciendo fue de la universidad. Y ella cogió todos sus reactivos, todos sus chiles y se fue. Uy, entonces dejó al laboratorio así. Sí, pero los reactivos eran de ella, tiene sentido. La verdad, sí, un poquito de rabia cuando uno tiene como cositas a la mano que necesita hacer. Ve, y hacer una biopelícula, o no, en general, hacer algo dirigido para el cuerpo humano, eh, es súper costoso, ¿no? Por ejemplo, un equipo biomédico no, es súper costoso. No sé cómo manejan ahí la rentabilidad, pero los precios son muy elevados, por eso lo suele cubrir normalmente el sistema de salud. Pero bueno, hacer biopelículas debe ser actualmente y más sacar, obtener biomateriales es muy costoso actualmente. La hidroxiapatita es carísima. Entonces, pues, ¿cómo crees que el mundo, la comunidad científica, llegue a ver estas nuevas biopelículas que están fabricadas de elementos que son desechos, ¿no? O sea, ¿cómo crees que puedan verse desde el punto de vista económico, llegar a hacer estas biopelículas, digamos, de materiales tan accesibles? Pues primeramente, al ser parte de desechos, ayudaría a resolver una gran parte de los problemas con respecto a los recursos que no estamos utilizando. Aparte de eso, también se agregan unas regulaciones, porque hacer desechos y ser desechos naturales tienen también su proceso de descomposición y demás cositas. Entonces, ya no es como utilizar tipo, con la papita que se consigue en los espacios, sino ya hacerle como tal el proceso de descomposición que tiene, o sea, que leyes se van a regular. Pero creo que si nosotros logramos centrar las investigaciones a la parte de los materiales, pero buscándolo en productos más que todo que se consideren desechos,
viendo la biocompatibilidad, se podría tanto diversificar la economía como ampliar la gama de biopelículas que se tienen. Como ya vimos, por lo regular son las mismas biopelículas para todo, con diferentes, sí, con diferentes estructuras, con diferentes rugosas o no rugosas, o con poros o no con poros. Entonces, considero que esto podría diversificar la parte de que nosotros ofrecemos a, ayudamos a resolver problemas, porque nosotros investigando encontramos también, ejemplo, el mango, la manzana tiene capacidades anticancerígenas, flores muy buenos. Buenísimo. Y se puede utilizar, y además, sin ofender, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado a sus abuelas decir, pues esta cosa que le sirve para tal otra? Ejemplo, la hoja de coca de marihuana se utiliza mucho para los músculos. La sábila se utiliza bastante tanto para las heridas, la Para la piel, lechuga, ¿no? el miel. También. La miel ayuda a quitar lo que son los problemas de las heridas. Y también la miel tiene algo muy, muy chévere que al ser tan espesa, que tiene propiedades antimicrobianas, ¿no? Y sí, aparte de eso también protege contra bacterias y demás. Sí, te digo que la lechuga. Y en esta investigación que hiciste cuando estabas haciendo la parte del estado del arte, ¿cómo está actualmente en el mundo la regulación para utilizar estos desechos en el área médica? Pues ¿Y hay algún ejemplo de una biopelícula que la hayan implantado en el ser humano o todavía estamos lejos no, de veo películas que han encantado. Sí, nosotros tenemos un problema. Es que nosotros comentamos o decimos que todo es bio, simplemente porque lo tenemos de alguno de la naturaleza, como el biogás, por ejemplo, pero son películas que se utilizan. Y además, si nos pero todo lo que se utiliza en el mundo lo sacamos también del mundo natural. Entonces, se podría solamente llamar como películas. Sí se han utilizado, sí se han implantado, sí se han hecho, como te comentaba, encontramos, ejemplo, la tilapia es una de esas. Cuando hay una herida, sirve para cuando hay quemaduras, quemaduras, ¿no? sí, Quemaduras después de porque retiene muy bien los pescar. líquidos, es muy bueno. Mucha gente lo utiliza y aunque no se dé cuenta, sí se puede considerar como aunque no tenga tal proceso, no es Imagínate uno anda con pieles de sí, tilapias por la calle. sí, pero bueno, habría que utilizar a veces un recubrimiento, podría ser. Sí, no, pero no, si nos va a curar, si llega, por ejemplo, a curar una quemadura de tercer grado, que es muy difícil que algo así se recupere 100%. Yo creo que ya la parte estética pasa como a segundo Y plano, visual. ¿no? Yo también Sí, creería lo mismo, que hay mucha gente que sí le da mucho soporte a la parte estética, solamente rehabilitación no vimos. Si quiere una prótesis como Spider. Y de parte de nuestra audiencia, ¿tiene alguna pregunta que quisiera hacer respecto a biopelículas? Como para proyecto, digamos, de grado de tesis, no nos, sí, no planeamos mucho en esa parte. Hicimos más que todo como especulaciones también. Con la parte de la biopelícula vimos que tenía buena retención de agua. Por lo tanto, la retención de agua es muy importante para las heridas cutáneas de la piel. Entonces, pusimos una analogía de que tener buena retención de agua podría utilizarse para regeneración de tejidos. También encontramos partes como la maleabilidad de la biopelícula, el espesor, que sí se podrían utilizar para este medio, como no sea tan detectable. Y también la parte de la viscosidad, para adherirse como tal a la piel. Sin embargo, a la parte de saber si podría regenerar o no estos tejidos, no lo sabría, a ciencia cierta hay que investigar más sobre esta parte. Sí, digamos, ¿qué busca estimular fisiológicamente la No es, bueno, más que nada, no es que la biopelícula estimule, sino que ayude a que la misma piel se regenere por sí sola. Cuando la herida está muy abierta puede llegar a perder muchísimos líquidos y eso dificulta que la herida sane. No, y también digamos, sin biopelícula la herida está expuesta a todo Ujú. el ambiente, sí, el aire, que puede estar contaminado. De pronto me tocó por error y puede haber una infección Incluso o nosotros habíamos algo pensado la eso. biopelícula como más
digamos, con más visión el hecho de crear una biopelícula con una estructura de sangre que tuviera, que estuviera recubierta también con miel, que ayuda a la parte de los antimicrobianos, pero que tuviera, digamos, ya que la película estimulara que se regenere el tejido. Fue como una visión muy ambiciosa y nos dieron lo mejor al nivel. Sí, no, para una tesis así de grado. Sí, Pero no, sí, yo creo más o menos es que las biopelículas buscan como generar ese ambiente perfecto, como el más propicio para que la célula se pueda recuperar de la mejor forma. Entonces, digamos, se busca es poner la célula herida sin película, está lo que decimos en un ambiente expuesto, no tiene, en sí el cuerpo busca, por ejemplo, por medio de la sangre, de la síntesis de proteínas, busca recuperar la célula poco a poco. Entonces, lo que se busca con la biopelícula es ofrecerle este ambiente más ameno a la célula para que pueda regenerarse de mejor forma. Eso es lo que se buscaba en este. o hacer un producto, digamos, eso es lo que quisiéramos o quisimos, digamos, observar con la parte de la biocompatibilidad. Ella se mira también con la parte de la toxicidad, y no es tóxico para el cuerpo. Pero hablando, digamos, con expertos, cuando hicimos con mi profesora que eh, es ingeniera en materiales, nos comentó de que era muy complicado que nuestra biopelícula no fuera biocompatible, porque era un producto ya natural, un producto que es de consumo humano. Entonces, muchas veces si es un producto de consumo humano, es muy difícil que no sea biocompatible con el cuerpo. Es decir, que el cuerpo lo reciba bien. Y ya se podría utilizar para la regeneración cutánea, ya fue utilizado para regeneración cutánea, eso fue lo que tratamos de ver en el experimento. Con la parte de la composición, nosotros utilizamos, o lo que normalmente se utiliza es un plastificante, nosotros utilizamos glicerina, que es uno de los que más se utiliza. Utilizamos también lo que fue ácido acético del 4% para poder diluir mejor toda la mezcla. Y ya después nosotros le agregamos, que no estaba como en otras partes de otros productos, de otras películas, utilizar agua destilada, porque si encontramos que había, digamos, una mayor disolución y mejor composición con agua destilada. Entonces fue lo que mayormente utilizamos. O sea, probarlo en seres humanos. No, no sé, o sea, para poder hacerlo como un proyecto de grado no se puede, porque hay que pedir, si va a utilizar en ser humano, hay que utilizar personas, sacar permisos y No, demás cosas, y también antes de eso toca primero hacerlo con a animales, hacerlo ¿no? con animales, Primero, ya una vez pasen las pruebas con animales, ahí sí ya se busca hacer en con seres seres humanos. humanos. Pero igual se probó con linfocitos, ¿no? Sí, se ¿No probó con dijiste? linfocitos, Porque los míos no se específicamente. diga. Sí, Se, se, lo positivo con los linfocitos, nosotros hicimos como tal 2 experimentos, lo hicimos 2 veces. Con uno sí encontramos que estaba muy altísimo, es decir, estaba casi el 80, porque con una biopelícula muy, muy alta. Ya con la segunda prueba encontramos que había una ya del 65%. Sin embargo, nos ocasionó muchas dudas por el control positivo tan alto. Cuando nosotros fuimos a ver la bibliografía con el control positivo del PCL de grafeno, encontramos que tenía una biocompatibilidad también con linfocitos muchísimo más baja. es No, me refiero a la el cantidad porcentaje de viabilidad, ¿no? O sea, cuánto es el número, el porcentaje del número de células que que sobrevivieron sobrevivieron. Sí. al experimento. Ya hay una calculadora que se puede descargar en Play Store para poder realizar ese control manual y Pero, hace los cálculos. Eso fue más que todo lo que se sí, utilizó para poder sacarlo. no, y digamos, lo que yo entendí del experimento fue que se cogieron en una caja de Petri, se cogieron los linfocitos solos, ¿no? Sin Con el ninguna, medio de cultivo, con el medio del cultivo, y, pero sin biopelícula. medio película. Eso dejó eso dio un resultado del 52% Y el 52%, si no me de equivoco, después se cogieron otros linfocitos con el cultivo, con el otro y cultivo, la pero biopelícula. y la biopelícula. Este tuvo uno del 65%. Es justamente continuar la parte donde uno, hágase de cuenta, comer una manga, morderla toda completa, y lo que más feo le sabe, el ácido, Ese es el es el cotiledón. cotiledón. Sí, cuando uno quita la cáscara de la pepa,
Lo de adentro es el cotileón. Uno lo que uno tritura, lo deja, lo lava, lo destila, lo deja decantando aproximadamente 6 horas, a veces puede ser más, y ya después extrae lo que es el cotileón y bota lo demás. Y ya el almidón y bota lo demás. Eso lo va sacando en el horno, sí, el almidón. Entre 40, 45 grados. Sí, mayormente se considera que es mejor un pH neutro. También se busca de que no, de que no se infecte con otras. También hay que mantener un lugar muy seco, porque si conserva mucho la humedad, puede llegar a salir hongo. Entonces, nosotros lo que tuvimos con nuestro almidón es que era un rendimiento muy bajito. No podía encontrar un almidón muchísimo más alto en algún otro tipo de, tipo de tubérculos. La papa, la yuca, es básicamente todo, Sí, todo es porque almidón, esas son la mayoría, eso todo es almidón, todo sí, lo que tú. casi que todo almidón. Pero entonces, como, entonces, iniciaste con la pepa, ¿no? Y después, de la pepa que se hacía? Se De la sacaba pepa se saca lo que es el cotileón. el cotileón, pues, De eso se pica lo que en no me pedacitos gustó. pequeños, se tritura y ya Y se pasa después. lo del horno. se- Mira que eso puede variar. Nosotros preferimos o colocarlo en el horno o en el refrigerador para que se seque. Ok. ¿Por qué el refrigerador? Le voy a ser sincera, a mí me lo dijo la auxiliar. Yo creo que luego dejarlo en el refrigerador y después pasarlo por el horno. Eso fue lo que nos ayudó muchísimo en el proceso. Porque nosotros pasamos directamente de triturar, sacar el almidón, pasarlo directamente al horno. Y salían las películas con mucha agua o demás cositas. Entonces, lo que hicimos fue dejarlo, triturarlo, decantándolo durante 6 horitas. Después lo metimos a la nevera y después ahí se al horno. Y ya del horno lo que hicimos fue utilizar, trataba de hacer las partículas, sí, las partículas mucho más pequeñas y ya con ello, listo, ya el almidón en partículas más chiquitas, ya echaba lo que es el plastificante, lo que es el ácido acético, lo que era el agua destilada. Eso se deja, se coloca o se bate más que todo durante unos 45 hasta que espese, a una temperatura de 80 a 200. Y ya después de que espese, ya uno lo reparte en una caja de Petri y Y se deja secar. deja secar en el horno. Y ahí ya queda la biopelícula. Ah, parece algo que cualquier persona podría hacer, ¿no? Digamos, con los Sí, insumos necesarios. sí, cualquier persona podría hacerlo. Lo más, digamos, lo más complicado es que le salga, porque hay que Que sacar, llegue la biopelícula. sí, que Es quede muy como complicado uno que quiera. espese. Pues depende, porque si, digamos, tú tienes muy buen ojo y le tiras a todos los datos a la primera y te espesa, listo. Pero muchas veces puede llegar a quedar con mucha agua, con muy poca agua. Y si queda muy, Ok. muy espeso, la elasticidad es de que uno llega, coge y se rompe. No, Queda paila. muy delgada o queda muy viscosa que puede llegar a que la biopelícula se ensucie. O sea, como cuando una cosa es muy viscosa y uno empieza a tocarla mucho, Sí, 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 entonces se sí. ensucia. Ah, entonces, digamos, al ser más vistosa, como que atrapaba más el mugre de las Sí, manos, del sí. brazo, pues. También eso es lo que tratan con los bioplásticos, quitarle toda la viscosidad posible, porque como es un plástico, entonces se quiere que sea elástico y que no se pegue a la piel. Ya, pero en sí, lo que se buscaba el mango era el almidón, ¿cierto? Pero este almidón, digamos, químicamente es del mismo, de la misma composición que el almidón de la yuca o de la papa, No, es diferente. sí, ahí cómo cambia el almidón. Pues, como te dije, con la prueba de espectrometría, lo que se hace es tratar de comparar nuestro almidón con otro almidón existentes comercial. De nosotros nos salió que era compatible con el almidón eh, con un 88%. Entonces, sí, cada almidón es diferente. Tiene diferente un anillo, diferente un oxígeno, diferente una molécula de agua, diferente un hidrógeno. Y hay videopelículas así basadas en otros, digamos, en otros tubérculos que, que den una viabilidad así mayor. Pues, Mm, mirar o que la actualmente verdad alguien no, trabaja algo así.
no encontramos mucho como por esa parte, sí encontramos de que había películas a partir del 31, creo que si no me equivoco también del Pomelo, pero sí vimos como tal en la parte de nosotros, pero más que todo en la parte ambiental, que vio películas a base de yuca, piña, papa, y sí sacaban, digamos, una cantidad enorme, pero era para lo que yo necesitaba, bioplásticos. Oh, ah, ok. Y el proceso para hacer el bioplástico es casi similar al de la biopelícula Es casi o cambia similar. o varía ahí el Es proceso. casi similar porque, como les dije, muchas veces puede llegar a depender del almidón, de que si tiene hidrógeno, no oxígeno de más, puede llegar a ocasionar de que no necesiten utilizar ácido acético o agua destilada, como en este caso. Entonces simplemente es explicando. Carol, muchas No, ustedes gracias por invitarme, muchísimas por gracias. tu tiempo y por todo tu conocimiento, que fue, me imagino, ¿cuánto tiempo le trabajaste más o menos al proyecto? Solamente en la parte bibliográfica, más o menos, yo creo que un añito y Un pico, año en hacer toda esta un añito y publicación, pico, digamos sí. así. No, pero esperemos que esto sea la base para llegar a construir y hacer biopelículas que sí se Sí. puedan ya usar comercialmente. Sí, esperemos que ya se puedan, digamos, diversificar esa Y parte. esto sea, no sé, como el comienzo de esta revolución de utilizar los desechos que deja la industria, porque son muchos, en cosas más productivas y más útiles que simplemente generar más desechos para el mundo. No, Carlos, muchas gracias y muchas gracias a todos por sintonizarlos. Los esperamos que nos vuelvan a seguir en Charlas de Bores, un espacio dedicado a la ciencia y la tecnología. Que estés bien. The way you shake it, the way you move.